Gusto en saludarnos, comenzamos una nueva semana, nuevo programa. Gracias por estar presentes en Hablemos de Salud. Hoy para hablar sobre la desigualdad de género en diferentes dimensiones. Conozcamos a la invitada del día de hoy. Estamos con la profesora Pamela Enríquez. Ella es trabajadora social, académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca y además tiene formación en políticas de género. Profesora, bienvenida, ¿cómo está? Hola Daniela, mucho gusto, gracias por la invitación, la verdad muy motivada de poder establecer esta conversación contigo y con todas las personas que nos escuchen. Profesora, bueno, antes de entrar en detalle y conocer un poco las áreas de la brecha de género, partamos definiendo, así lo hacemos en este programa. Expliquémosle a la gente cuando hablamos de brecha de género. Sí, mire, qué importante comprender, ¿cierto?, este concepto que además está muy hoy en la agenda pública, sí. Se habla mucho de brechas de género, y cuando hablamos de brecha, estamos haciendo referencia a una diferencia, okay. ¿Ya? A una diferencia que se produce en distintos ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en seguridad social, en salud, ¿ya? Y que nos muestra la diferencia, en definitiva, ¿cierto?, que nos falta por recorrer para lograr una igualdad sustantiva entre hombres, mujeres y diversidades sexuales. Y esta diferencia se produce en diferentes áreas, en diferentes ámbitos. No sé si le parece que partamos definiendo o hablando sobre educación, que podría ser la base finalmente de cómo se desencadena esta brecha de género. Así es muy importante poder comprender cómo, ¿cierto?, este modelo educativo, los sistemas educativos que están anclados en una cultura patriarcal, es decir, tú y yo, las personas que nos escuchan, hemos sido criados, socializadas, educadas, naturalizando una superioridad de los hombres por sobre las mujeres, ¿ya? En el fondo hay una asimetría de poder, ¿ya? Hay una relación de poder que es desigual. Por tanto, en base a esta relación que es desigual, es muy importante comprender que ahí se generan brechas, se generan desigualdades, se generan violencias, sesgos, discriminaciones. Por lo tanto, en los sistemas educativos, y hay mucha literatura al respecto, cuando uno revisa, por ejemplo, evidencias, desde prebásica, ¿ya? ¿Qué pasa? Desde la primera infancia. Exactamente, la primera infancia, en los niveles NT1, NT2, después la básica, media, y también vamos a hablar un poco de qué pasa en la educación superior hoy día. Las profesoras, las educadoras, ¿cierto?, tendemos a tener un imaginario, un concepto, una construcción de lo que es ser mujer y lo que es ser hombre, lo que es femenino y lo que es masculino, lo cual es construido socioculturalmente. Por lo tanto, hay un currículum oculto que se llama, donde eso inconscientemente muchas veces se va traspasando a la formación de niños, niñas y jóvenes, ¿ya? Por ejemplo, las niñas, cuando un niño se cae, una profesora, a lo mejor una educadora, inconscientemente le puede decir, los niños no lloran. Claro, hemos escuchado esa frase muchas veces. ¿No? O, por ejemplo, colores que también están muy asociados a lo que es ser femenino o lo que es ser masculino. Entonces, hay ahí en el currículum oculto, sí, que no está explicitado, ¿ya? Ahí se traspasa mucho de esta concepción, ¿no? Este imaginario, lo que nosotros tenemos por lo que es ser hombre y qué es ser mujer. Y ahí se van, si tú quieres, colocando los primeros sesgos de género. Otro ejemplo, y que también es muy claro, las brechas en matemáticas. Sí, ¿ya? Hay muchos estudios en el aula, desde el Ministerio de Educación y otros organismos que establecen, por ejemplo, que los profesores ponen más atención, ¿cierto?, cuando hay una pregunta en matemáticas, ya que proviene de un joven, de un niño, ¿ya? Por lo tanto, ahí también estamos generando o estamos dando un mensaje, ¿cierto?, claro, de que los niños, ya, en general saben más les cuesta menos, claro, habilidades, o tienen más potencial para desarrollar el talento de matemáticas, lo cual no hay evidencia científica de que sea así. Sí. Y por lo tanto, ahí también estamos
enseñando, ¿no?, consejos de género. O sea, si tú te fijas, son ejemplos bien concretos que pueden suceder en el aula, ¿ya? O, por ejemplo, también en las escuelas, en los colegios tiende a suceder aún que niños salgan a jugar al patio, ¿ya? Entonces ahí nuevamente los niños ocupan un espacio más público, un espacio público. Las mujeres, hoy niñas, ordenan la sala. Ya, también, se van asignando diferentes roles. También, ¿cierto?, justamente asociado al trabajo doméstico y de cuidado, y justamente son roles. ¿Ya? Profesor, ¿esas construcciones son históricas, no es que estén ocurriendo ahora, ya vienen desencadenándose hace muchos años? Son construcciones culturales que hacemos, ya, claro, y que son históricas, pero que ahora, y con mucha esperanza, ¿cierto?, se han ido evidenciando. Ya lo que nosotros conversamos hoy está basado en evidencia, o sea, las desigualdades han sido estudiadas, hay evidencia, hay estudios, hay investigaciones que establecen que hoy tenemos, ¿cierto?, desigualdades de género. Y lo que va generando esto, ¿cierto?, en el sistema educativo es que se van generando o reproduciendo estereotipos, roles de género, ya como tú bien decías, y en el fondo, ¿cierto?, que sitúan a los hombres, al varón, en el espacio público, en el ejercicio del poder, ya en la toma de decisiones, y a la mujer se le remite al ámbito privado, a la casa, encargada de las labores domésticas y de cuidados, y eso después también, si seguimos avanzando, influye en la decisión para elegir carrera. Para elegir carrera, sí. ¿Ya? Hay importantes datos, estadísticas, de cómo las mujeres finalmente deciden por una u otra carrera. Así es. Hoy en nuestro país ingresan mucho más mujeres a la enseñanza superior que hombres. ¿Ya? Sin embargo, esta decisión de qué carrera estudiamos también está marcada por estos sesgos y estereotipos de género. Ya el Ministerio de Educación ha hecho algunos estudios, y cuando nosotros revisamos ahí y hablamos ahí, quiero incorporar otro concepto, que hay carreras feminizadas y hay carreras masculinizadas. Sí. ¿Qué significa esto? Que cuando vamos a estudiar también están presentes estos roles estereotipados de género. Por lo tanto, este trabajo de cuidado y doméstico que las mujeres hacemos fundamentalmente en nuestras casas se traspasa también cuando nosotros hacemos la decisión o la elección de nuestras carreras, y al igual que los hombres, ¿ya? Por lo tanto, ahí, sobre todo en tecnología, la brecha de género en el área de la ciencia, la tecnología, de la ingeniería, por ejemplo, está alrededor del 65-67%, ¿ya? En desmedro de las mujeres, es decir, las mujeres tienden a estudiar, a elegir más carreras relacionadas con las comunidades, con los servicios, profesora, ya del área de la salud, también. Todo lo que tenga que ver con cuidado, ¿ya? Y los hombres tienden a carreras que son las ingenierías, más hombres en ciencia, ¿ya? Y en las tecnologías en general. ¿Y qué produce eso? Bueno, como este trabajo doméstico y de cuidado no está reconocido, no es valorizado, en general por nuestra sociedad estamos en eso, ¿no? En visibilizarlo para poder valorizarlo. Avanzar, claro. Estas carreras más feminizadas, ¿ya?, tienen un valor de mercado más bajo que las otras carreras que están orientadas, ¿cierto?, a la ingeniería, a las matemáticas, donde se concentran fundamentalmente los hombres. Entonces eso nuevamente genera brechas laborales. Sí. Llegamos a las brechas laborales, ¿te fijas? Porque estas brechas... Sí, va desencadenando, finalmente, impactando los diferentes ciclos de la vida. En todo nuestro ciclo de la vida, como tú dices, y eso afecta. O sea, en el fondo las brechas hacia las mujeres afectan negativamente el desarrollo pleno al cual tenemos derecho, ¿cierto?, las mujeres, las niñas y las jóvenes en nuestro país. Y ahí, bueno, llegamos al tema de las brechas laborales. Hay distintos estudios ahí, pero hoy día podemos hablar que las brechas salariales de género están al orden del 20%, Fundación Sol sacó hace poco un estudio del 23%, el INE lo establece en el 20%, sí. Pero ahí, ¿te fijas? Sí. Entonces, ¿qué significa cuando hablamos de una brecha salarial? Significa, si la brecha salarial es del 20% aproximadamente en nuestro país, significa que las mujeres ganamos 20% menos que los hombres. Por igual trabajo. Por igual trabajo. ¿Te fijas? Entonces, eso es desigual,
es injusto y no debe suceder. Ahora sí es interesante, Daniela, ahí colocar que nosotros hace años el país tiene una ley salarial ya para evitar justamente estas desigualdades en los sueldos. Sin embargo, ahí la pregunta es por qué, ¿cierto?, no se respeta, no somos capaces de la fiscalización y nos tiene, ¿cierto?, en estas brechas laborales. Entonces ahí volvemos a relevar o a darnos cuenta de cómo influyen estas barreras culturales, ¿no? Sí. Estas barreras que están soportando, que están a la base de estas desigualdades, que tiene que ver con este naturalizar de que los hombres están en una posición de superioridad y las mujeres y disidencias, ¿cierto?, en una posición de inferioridad, de subordinación. Sí, profesor. Bueno, a propósito, quiero complementar con un dato que hace la académica Andrea Betancourt, acá de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, que a raíz de la pandemia existe un retroceso de 10 años respecto a las brechas laborales. O sea, acá también influyó la crisis sanitaria en quizás ir avanzando en medidas y a raíz de la pandemia hoy tenemos este retroceso de 10 años que es bastante significativo. Así es. Bueno, la profesora dice, yo concuerdo con ella, organismos internacionales, ONU Mujeres y hay otros organismos han establecido que la pandemia ha afectado a todas las personas, pero indudablemente a las mujeres, niñas y jóvenes, ¿ya? ONU establecía una proyección de que mujeres, producto de la pandemia, iban a caer, millones de mujeres, digamos, en una situación de pobreza. ¿Y qué pasó ahí? Si nosotros miramos, ya cuando llegó la pandemia por COVID-19, impactó en la vida de todas las personas, sin duda, ¿ya? Pero ¿qué pasó con nosotras las mujeres? ¿Qué pasó con las mujeres? Tuvieron que dejar sus trabajos, ¿ya? Claro. O ir a la casa con teletrabajo, pero asumir muchos roles. Asumir este trabajo de cuidados y doméstico que se vio muy acentuado en la pandemia por los confinamientos, por las restricciones que tuvimos, sí, para movilizarnos, etcétera. Entonces eso generó una pérdida de empleos femeninos muy, muy importante y además no solo eso, es importante ahí también poder identificar que mujeres, niñas y jóvenes durante la pandemia también fueron o se vieron, ¿cierto?, en una exposición a violencia, ¿ya? ¿Qué pasó con las mujeres que tuvieron que convivir con sus agresores? ¿Te fijas? Claro, bueno, todo eso también es parte de lo que estamos conversando, ya de esta desigualdad. Sí, ¿y esos factores hoy están limitando la participación de las mujeres en el mercado laboral? Así es. Y ahora el gran desafío es, sin duda, tener políticas que motiven la incorporación de las mujeres nuevamente, ¿cierto?, al trabajo remunerado, ¿ya? Pero también la pregunta ahí en qué condiciones, ¿ya? Sabemos, como ya habíamos conversado, que las mujeres tenemos trabajos más precarizados, nos pagan menos, entonces la idea no es, o cómo, dicho de otra forma, cómo resguardamos que eso no siga sucediendo. ¿Te fijas? Eso es muy importante ahora que eso va a ser un desafío pendiente. Exacto, se están pensando políticas económicas para la reactivación, pero estas tienen que tener perspectiva de género y eso yo creo que es el desafío que hoy tenemos como país. Sí, profesor, vamos a seguir hablando de este tema, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más programas. Ya estamos de regreso, estamos conversando con la profesora Pamela Enríquez, académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, hablando sobre las brechas de género en los diferentes ámbitos, dimensiones en el ciclo de vida de las personas. Y profesor, le quiero compartir otro dato, estamos hablando de las brechas laborales, pero acá hay un dato muy impactante que dice que a raíz de la pandemia, la proyección de años que tardará en cerrarse la brecha de género aumentó de 100 años a 136. Esto es demasiado, ¿cómo lo ve usted? Sin duda, escuchamos 100, más de 100 años, es impactante. Ya claro, como decíamos delante,
La pandemia repercutió en todas las personas, pero fundamentalmente, ¿cierto?, nosotras las mujeres fueron las que tuvieron que dedicarse fundamentalmente a cuidar, ya el cuidado y el trabajo doméstico. Y ahí también otro dato, Daniela, muy importante: este trabajo sostiene la vida, ya sostiene las sociedades, por lo tanto debe ser reconocido y valorizado, y también aporta al desarrollo económico de nuestro país. Fíjate que el Banco Central establece que este trabajo de doméstico y cuidados que hacemos fundamentalmente nosotras las mujeres aporta un 26% al Producto Interno Bruto de nuestro país. Por lo tanto, ¿cierto?, corresponde, es justo que sea valorizado, que sea reconocido social, cultural y económicamente. Y ahí también creo que surge otro concepto que es muy importante también que lo podamos y que hemos ido colocándolo en la agenda pública, que es el de la corresponsabilidad. Claro. ¿Ya? Somos un país que se envejece, cada día tenemos más personas adultas mayores que requieren cuidado, ¿ya? Y el cuidado lo requerimos todas las personas a lo largo de nuestro ciclo de la vida. O sea, hay un derecho que es a cuidar y ser cuidado. Y en ese sentido, la corresponsabilidad apunta, por un lado, ¿cierto?, a que este trabajo de cuidar y el trabajo doméstico sea compartido equitativamente por todos los miembros de una familia, hombres, mujeres, niñas, jóvenes en su edad, que correspondan, y también que el Estado, que los Estados vayan haciendo cargo de este cuidado. Por lo tanto, en el cuidado tienen que participar Estado, familia, organizaciones de la sociedad civil, también organizaciones privadas, pero es corresponsabilidad. Claro. ¿Ya? No podemos dejarlo solo a la familia, al cuidado de una persona mayor, porque los cuidados son caros. Se habla de una crisis de los cuidados, porque las sociedades envejecen y porque hay menos personas dispuestas a cuidar. Es un trabajo que requiere mucha responsabilidad, mucha dedicación y que además puede, si no es cuidado, o sea, si las personas que cuidan no son cuidadas a su vez, pueden generar estrés y problemas finalmente a la salud de las personas. Entonces, no es solo la persona que requiere cuidado, sino es que cómo también cuidamos a las personas que cuidan, ¿ya? Y hoy las personas que cuidan en Chile son fundamentalmente mujeres. Claro. ¿Y cómo se puede hacer en medidas concretas? ¿Cómo se puede, por ejemplo, hacer una repartición más justa de estas labores de cuidado que sabemos que recaen precisamente en las mujeres? Ahí es importante, dentro de esta mirada, ¿cierto?, de corresponsabilidad, que el Estado, a través de los distintos gobiernos, vaya generando políticas de conciliación laboral, ¿cierto?, cómo somos capaces de ir conciliando nuestra vida personal, laboral, familiar, ya de cómo también vamos proyectando, diseñando, creando leyes que incentiven esta corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Claro. Ya, eso también es importante. Cómo los sistemas educativos, a propósito de lo que hablábamos, vamos también formando ya esta corresponsabilidad. Es decir, no yo porque sea niña tengo el deber, el mandato de siempre estar lavando la loza. Y ahí volvemos a la base, que es la educación. Sino que también yo como niño, como joven, debo aprender que también es parte de mi responsabilidad, porque soy parte de un hogar, de una familia, de una sociedad. ¿Te fijas? Entonces ahí nosotros también podemos ir formando. Entonces yo te diría que son distintas acciones. Claro. ¿Ya? Y políticas públicas, leyes, sistemas educativos. Los sistemas educativos son muy importantes para ir superando estas brechas, estos sesgos, porque tenemos que establecer, y hay solo un puntito que me parece muy relevante, es cómo también los sistemas educativos podemos construir, no quiero decir nuevas masculinidades, ¿no?, porque no siempre lo nuevo es bueno, pero masculinidades distintas a la hegemónica, ¿ya? Masculinidades que se alejen de esta posición de superioridad, sino masculinidades que puedan aportar a una relación de poder equitativa, igualitaria. ¿Te fijas? Entonces, eso también se aprende. Claro. Y profesora, todos podemos aportar, si pensamos en la educación, para ir superando estas barreras, tanto en las familias, en los establecimientos educacionales, diferentes organizaciones, ahí todos tenemos que contribuir para superar estas limitaciones. Claro, por supuesto, porque como es cultural, pero son las instituciones socializadoras, ¿no? Las que familia, como tú dices, escuela, y todos tenemos que ir, yo diría, haciéndonos conscientes, ¿ya?, de que estas brechas existen,
esta desigualdad en todos los ámbitos de la vida de las mujeres y disidencias están presentes. Ya hemos hablado aquí, brechas en educación, brechas que están ahí, o sesgos, ¿cierto?, que están presentes al momento de elegir una carrera universitaria. Hay brechas laborales, ya y después impactan en las pensiones. Las pensiones, fíjate que las pensiones, ahí también hay una estadística que es muy, muy impactante. El sistema de pensiones en Chile ya es insuficiente, pero si tú lo miras por género, ya la brecha de pensiones está, ¿cierto?, alrededor del 35-37%. Y esto, ¿y por qué? Uno se pregunta, ¿por qué las pensiones tienen, las mujeres tienen pensiones más bajas? Es porque lo que hemos estado conversando. Claro. Ya las mujeres ganan menos, claro, tienen más lagunas porque los embarazos, por las lagunas, porque hay más expectativas de vida, las mujeres viven más que los hombres, ¿ya? Y todo eso se va configurando, por lo tanto las mujeres adultas que hoy tienen una pensión, esta pensión, ¿cierto?, es mucho más baja que la de los hombres, y eso nuevamente, porque es importante abordarlo, porque afecta, claro, la vida de una persona, en este caso de una mujer adulta, ¿ya? Y actúan finalmente como determinantes sociales en salud. Sí. Y esta brecha finalmente afecta a diferente formación, calificación, sobre todo en los puestos más directivos. Ahí vemos que la brecha se amplía, por ejemplo. Sí, a pesar de lo que uno quizás pudiera pensar, en el caso de las mujeres, los estudios indican que mientras mayor estudio tiene una mujer, ¿ya?, esta brecha salarial va aumentando. Claro. No pasa al revés. No es porque yo tenga más estudio, ¿cierto?, voy a tener menos diferencias salariales con un hombre en un mismo cargo. Lo vemos, por ejemplo, en las universidades, ¿ya? Si tú miras quiénes son las personas que tienen más jerarquía académica, van a ser fundamentalmente los hombres, ya no van a ser mujeres. Y entonces eso también... Sí. No, yo recuerdo, a propósito de la contingencia, fotos recientes, por ejemplo, del Consejo de Rectores, de presidentes de la República. Ahora ha ido cambiando, menos mal, pero era impactante ver en una fotografía solo hombres liderando puestos importantes, espacios de poder, de decisión en nuestro país. Así es, eso ha ido cambiando, como tú dices, y es verdad, si uno mira solamente con ver las fotografías antes, ¿no?, 30, 40 años, 50, mayoritariamente hombres, ¿ya? Hoy día vemos cómo, a propósito de la participación política de las mujeres han ido aumentando, y ahí también las leyes son importantes. Esta ley de cuotas, ya, que en el 2017 nos permitió aumentar la participación política de las mujeres, que pasamos de un 14, un 15 a un 23%, habla de eso, ya, es decir, las leyes, las normativas o las políticas con perspectiva de género funcionan como un mecanismo para la redistribución del poder en los distintos espacios. Ya en este caso, en espacios de poder, como tú decías, para tomar decisiones. Y eso es muy importante porque las mujeres necesitan estar en estos espacios donde se toman las decisiones justamente para tener representación, ya, porque somos las mujeres las que sabemos cómo vivimos, los sesgos, las discriminaciones que hemos tenido, ¿cierto?, a lo largo de nuestro ciclo de la vida. Entonces es muy importante eso. Y ahí también me parece interesante hacer el punto de que hoy, es cierto, en el proceso que tenemos eleccionario, que es un hito importante para nuestro país, a propósito de la participación de las mujeres, lo quiero llevar ahí, se redactó una convención paritaria, ¿ya? La primera convención paritaria a nivel mundial. Entonces, eso habla de que hubo un mecanismo, ¿ya?, para decir, mira, las mujeres tienen que estar presentes en esta redacción, ¿cierto?, que es la ley madre, ¿cierto?, que va a regular la convivencia en nuestro país los próximos 40 y 50 años. Y así también en el texto hay un estudio bien interesante del Observatorio Constitucional de la Universidad de Chile, donde comenzaron a revisar los artículos, y también hay artículos que tienen directa relación con la igualdad de género, ¿ya? Y eso es muy importante. Y habla también de lo que estábamos hablando, el reconocimiento del trabajo cuidado, ya, el reconocimiento de la igualdad de género sin discriminación para mujeres, niñas, diversidad y disidencias sexuales, la participación paritaria de la mujer, el principio de paridad es importante en todos los órganos del Estado, y es importante entonces ver ahí cómo actúa, ¿cierto?, una decisión
en este caso, una acción afirmativa para la participación de las mujeres. Sí. Bueno, profesora, a propósito de lo que menciona, definamos otro concepto. ¿Cuándo hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género, de enfoque de género? Sí, mira, ahí yo diría que en términos muy simples, cuando nosotros queremos mirar, observar con enfoque de género cualquier ámbito de nuestra vida, tenemos que fijarnos en dos cosas, dos elementos básicamente. Uno es observar en qué situación, ¿cierto? Y en qué condiciones, ¿ya? Viven hombres, mujeres y qué desigualdades, ¿cierto? Existen, ¿ya? Y por otra parte, eso es uno. Y por otra parte, ¿cómo somos capaces entonces de tomar decisiones, crear políticas públicas, leyes que permitan revertir estas desigualdades? ¿Ya? Porque eso es lo que buscamos. Por un lado, identificar estas desigualdades, pero por otro lado tenemos que tener, ¿cierto?, la voluntad de poder querer terminar con estas desigualdades para por fin tener igualdad sustantiva. Claro, y que no pasen 136 años. Como... Que no pasen 136 años, porque finalmente, Daniela, cuando hablamos de estos temas de que están muy, yo insisto en eso, muy hoy en la agenda pública, la transversalización del enfoque de género, se está hablando que está presente, más hoy en día de se está hablando más, ya se está hablando más del tema y eso es muy importante visibilizarlo. Y también entenderlo. Por ejemplo, mencionaba lo de la paridad de género en la convención, muchas personas se cuestionaban esa decisión y quizás es importante también entender las causas. Claro, yo creo que bueno, los cuestionamientos vienen por los sesgos, por estas barreras culturales, porque, como decíamos en un principio, hay una naturalización de esta superioridad de los hombres por sobre las mujeres, ¿ya? Sin embargo, tienen que haber decisiones como lo que tuvimos, ¿cierto?, para la convención, donde se decidió ya que fuera construida de manera paritaria. Eso es una acción afirmativa y esas acciones afirmativas son importantes para poder ir permeando, ya, ir modificando, ir transformando estas desigualdades. ¿Ya? Irlas eliminando, yo creo que eso es muy importante. ¿Y por qué? Y eso quería hacer el punto ahí, Daniela, porque en definitiva estas desigualdades de género, estas brechas, estos sesgos, estas discriminaciones afectan la vida de una persona, claro, ¿ya? Dañan a una persona, ¿ya? Entonces también, si tú lo miras con enfoque de derecho, se están vulnerando derechos, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que esto se evidencia en términos de violencias de género. ¿Te fijas? Entonces por eso es tan importante que como sociedad vayamos avanzando con esta perspectiva de género en todos los espacios, las políticas públicas, leyes que nos permitan, por lo tanto, ir avanzando hacia una igualdad sustantiva, sí, ¿ya? Porque eso nos va a permitir una sociedad más democrática, ¿ya? Una sociedad más sana, ¿ya? Una sociedad más igualitaria, que en definitiva reporta solo beneficios. Claro. Profesor, nos quedan pocos minutos, hemos hecho un diagnóstico, hemos analizado un poco las causas de estas brechas de género. Cuéntanos qué acciones son necesarias hoy en el corto plazo para ir emparejando la cancha. Sí, yo creo que en el contexto que estamos hoy, ¿cierto?, cruzado por la crisis económica, la crisis por salud, COVID-19, la crisis internacional económica, es importante fomentar el empleo femenino y ahí yo creo que hay que poner atención en qué condiciones. Ya es muy importante pensar en empleos de mayor calidad hacia las mujeres y no seguir reproduciendo estos trabajos feminizados que por lo general son más precarios, ¿ya? Y tienen menores ingresos. Es importante ir fomentando la corresponsabilidad de los cuidados, me parece que eso es vital. Fundamental. Claro. Y eso se puede hacer en políticas públicas, ¿cierto?, a nivel intersectorial, o sea, todos los sectores, salud, educación, todos tenemos que ir contribuyendo en esa línea y cada persona también a nivel familiar, comunitario, tenemos que ir conversando, como lo hicimos hoy día, de estos temas para poder ir tomando conciencia, ¿no?, de que estas brechas finalmente se generan por una relación de poder que es desigual, que es injusta y que por lo tanto tenemos que aportar también desde nuestras propias acciones, ya desde cómo nos relacionamos para poder ir cambiando e ir avanzando hacia una sociedad mucho más igualitaria,
que, como yo te decía, nos va a traer solo beneficios, una democracia, ¿cierto?, más robusta, una sociedad más sana, en el impacto en salud pública también, claro, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese es el camino y si bien hemos avanzado... ¿Hay optimismo, hay esperanza de que se puede seguir avanzando? Yo creo que sí. Si tú miras hoy en la agenda pública, lo que ha pasado con las políticas públicas en los últimos años, como tú decías, ¿no?, hay una incorporación de la agenda de género a nivel internacional, a nivel nacional. Estamos en esto de la transversalización del género, que eso es más complejo. Hay señales porque ahí chocamos con barreras culturales, pero yo proyecto que esto va a ir avanzando, siempre pensando, ¿no?, en que es importante saber bien cuáles son las diferencias ya y cómo queremos irlas superando, porque no es solo más empleo, yo quiero insistir en eso femenino, sino también en la calidad del empleo femenino. Las condiciones. Ya no es solo, hoy día las mujeres, lo dijimos, las jóvenes tienen más acceso a la educación, pero ¿por qué entonces siguen eligiendo carreras más feminizadas, ¿cierto?, y el hombre más masculinizado? Entonces tenemos que ser, diría yo, mucho más claros en las políticas públicas, tienen que tener mayor intencionalidad en la transversalización y así vamos a avanzar. Yo creo que hemos avanzado, falta sin duda, la pandemia nos trae nuevos desafíos, lo que tú decías, y en eso tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. Sí, profesora, muchas gracias por participar del programa. Agradecida que haya estado acá. Muchas gracias, Daniela. Y nosotros finalizamos el programa. Recuerden que cada capítulo lo pueden encontrar en la página campustv.utalca.cl. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición.